país que ya no solo se circunscriben a la pandemia, sino que persisten y se incrementan día a día. Por ello es vital importancia para el futuro de nuestro país y de nuestro sistema de salud reformar nuevamente el artículo 40 de la Constitución Política del Perú, pero esta vez como una medida permanente que permita habilitar el doble empleo a cargo público remunerado al personal médico especialista o asistencial de salud. Según datos del Ministerio, el Perú cuenta con 16 médicos por cada 10.000 habitantes, muy por debajo del promedio de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, que es de 36 médicos por cada 10.000 ciudadanos. La misma institución señala que el país enfrenta un déficit de 1.320 médicos cirujanos a nivel nacional en el primer nivel de atención. De la misma forma, 9.658 médicos especialistas a nivel nacional en sus 3 niveles, haciendo un total de 10.978 médicos a nivel nacional. Esta brecha de recurso humano médico y personal asistencial de salud no solo compromete la calidad de la atención médica en el Perú, sino que también representa un riesgo para la vida de miles de ciudadanos. Los médicos y personal asistencial en salud que trabajan en el sector público tienen que lidiar con condiciones precarias, bajos salarios, falta de equipos e insumos y una enorme carga de trabajo. Todos estos factores quitan todo incremento a la permanencia de los médicos y personal asistencial en el sector público y los impulsan a buscar mejores oportunidades en el sector privado o en el exterior. Ante este panorama, se hace necesario implementar medidas legales, administrativas concretas que permitan retener y motivar al personal médico, especialista y asistencial de la salud que trabaja en el sector público. Una de estas medidas justamente es la propuesta que se está sustentando. Debe enfatizar que esta medida debe ir acompañada de adecuados métodos de fiscalización que proscriban incompatibilidades horarias, funcionales o éticas y de otras medidas que eviten casos de corrupción como dobleteo, ficticios o simulaciones de funciones, y aquí un reto muy importante para el propio sector de salud y para la Contraloría. Queda claro, estimados colegas, que esta reforma contribuiría a mejorar la cobertura y la calidad de los servicios de salud en el país al permitir que los médicos especialistas y personal asistencial puedan trabajar en más de un establecimiento, ampliando así la oferta de atención médica y reduciendo las brechas de acceso, lo que impactaría positivamente también en muchas zonas rurales y alejadas, donde hoy existe una mayor necesidad de profesionales de la salud. Por estas razones solicito, señores congresistas, que ustedes pudieran apoyar esta propuesta, esta reforma, y que podamos en estos momentos entrar al debate. Si algún congresista tiene alguna, hacer una intervención, lo puede hacer ahora. Congresista Echaíz. Gracias, presidente. El objetivo de este proyecto, según leo y escucho, es poder cubrir las necesidades en aquellos sectores alejados donde no se cuenta con un médico. La pregunta es, ¿el traslado de un médico hacia ese sector alejado le permite atender simultáneamente en un lugar y en otro? Fuera de la ciudad no va a ser. Pues es una cuestión de tiempo y de transporte. De otro lado, los médicos tienen, creo que un horario de 6 horas y media. Todos hemos pasado por los seguros sociales, los policlínicos, donde vemos que el médico llega y creo que tienen 1 hora o hora y media de reuniones administrativas, y les queda de sus 6 horas y media, 4 horas y media para atender al público. Cuando no, salen para ir a atender a sus pacientes de las clínicas. ¿A qué horas se supone, por lo que ha dicho, que sería en un horario que no sea igual al que atiende en otro hospital, ¿no? Un horario diferente? Si atiende una clínica, si atiende un hospital, ¿a qué hora dormiría ese médico? ¿Acaso no se está exponiendo la salud de los pacientes con un profesional que no duerme?
La cobertura de las plazas que no son cubiertas por falta de médicos, no sé si se satisfaga con esta modificación, permitiendo que los médicos trabajen simultáneamente en 2 lugares, o no sé si simultáneamente o alternativamente, ¿no? Pueden trabajar en uno u otro lugar. Me parece que esto hay que revisarlo más a la luz de estadísticas y viendo dónde están esos lugares que no han sido cubiertos por médicos, cuántos son ellos, qué médicos estarían dispuestos o cuántos están deseosos de ir a atender a esos lugares. Si no, estaríamos más bien fomentando o incrementando las malas prácticas que en estos momentos se producen, porque los médicos atienden no solamente en los hospitales de la Seguridad Social o del MISA, sino también en las clínicas o en sus consultorios particulares. Y eso genera afectación a la salud y la no atención de los usuarios del servicio de los establecimientos de salud del Estado. Eso es lo que me parece a la luz de la realidad, de lo que conocemos y de los hechos. Teóricamente podría ser, pero realmente no lo sé. Gracias, presidente. Gracias, congresista Echaíz. ¿Algún otro congresista quiere hacer uso de la palabra? Congresista Tudela. Gracias, presidenta. Bueno, yo en principio estoy a favor de esta propuesta, pero creo que sí es importante mencionar que en el fondo es un parche, ¿no? O sea, el problema de fondo es que no hay suficiente personal médico, no tenemos personal médico que esté bien pagado, ni existen incentivos reales para que cada vez más personas decidan ir al sector público y no al sector privado. Y creo que ese es el problema de fondo, que es que las políticas de salud han estado totalmente abandonadas en los últimos años, ¿no? Y si bien creo que esto puede suplir un poco por mientras, no soluciona el problema de fondo. Gracias. Congresista Mari Carmen Alvear. Gracias, presidente. Presidente, de acuerdo con el objetivo del dictamen que estamos debatiendo, en cuanto que es realmente necesario poder modificar este artículo 40 de la Constitución, a efecto de que se amplíe la excepción para el desempeño de más de un empleo, en el caso del personal médico, especialista o asistencial de salud. Tal es así que por ello presenté el proyecto de ley 6.330 que entiendo está siendo acumulado. En la actualidad, sumado al equipamiento inadecuado, la falta de infraestructura, se tiene la escasez de profesionales médicos, especialistas o asistenciales, por lo que la oferta de servicios de salud es realmente escasa. Así se tiene que el 97% de centros de salud y los hospitales carecen de instalaciones adecuadas según el informe del comercio. El total de 8.577 de centros de primer nivel de atención se encuentran en mal estado y de 241 de los 247 nosocomios no cumplen con las condiciones mínimas en materia de infraestructura y de equipamiento. La OCDE ha establecido que la relación de equivalencia de médicos es de 33 por cada 10.000 habitantes. Sin embargo, en el Perú hay 13.6 médicos por cada 10. Hay 13.6 médicos y por cada 10.000 habitantes, 19.4 menos de lo que señala la OCDE, lo que evidencia una brecha significativa. En nuestro país se necesita alrededor de 18.000 médicos y 60.000 enfermeros para cubrir la demanda hospitalaria en todo el territorio nacional, según el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Privada del Norte. Asimismo, un 13.9% de personal de salud atiende en zonas de extrema pobreza. Sin embargo, al desagregar dichas cifras, se tiene que solo un 10.1% de tales médicos y un 0.9% de los médicos especialistas lo hacen, mientras que los enfermeros y obstetras son quienes asumen más funciones a este nivel. Señora Presidenta, yo creo que es importantísimo que se apruebe esta propuesta. Recuerdo que fue una propuesta de campaña de muchos planes de gobierno, de muchos partidos políticos, incluyendo el mío, así que esperemos que tengamos los votos de todos a favor de este predictamen. Muchas gracias.
Gracias, congresista Alba. Congresista Muñante, le damos la bienvenida a la congresista Portalatino. Adelante, congresista Muñante. Muchas gracias, presidenta. Efectivamente, cuando estuvimos en el tiempo de la pandemia, recuerdo que una gran problemática era que Servir comenzó a sancionar a los médicos que hacían dobles turnos. Algunas veces trabajaban en Minsa, en otros horarios trabajaban en eSalud porque se necesitaba, por ejemplo, médicos internistas, ¿no? La especialidad es que justamente a causa de la pandemia escaseaba. Sin embargo, lejos de comprender esa labor, más bien las instituciones los sancionaban, les quitaban la licencia, los multaban. Y recuerdo que fue una lucha incluso aquí en el Congreso poder darles la oportunidad de tener una doble remuneración, pero en tiempos de emergencias. Sin embargo, ya sabemos que la emergencia por raíz del COVID ya ha terminado, pero la brecha y la escasez de médicos especialistas sigue siendo la misma. Es decir, estamos en un sistema de salud precario que creo que se necesita que los médicos sean liberados de esa persecución administrativa al que eran sometidos cada vez que se atrevían a hacer un doble trabajo. Por ende, apoyo esta iniciativa. Y también saludo que se haya considerado al personal asistencial de salud, porque también ellos cumplen una función importante dentro de la prestación del servicio de la salud. Así que en ese sentido, Presidenta, apoyo la propuesta. Gracias. Gracias, congresista Muñante. Congresista Patricia Juárez, adelante. Gracias, presidenta. Presidente, este es un proyecto que presenté porque precisamente el ejemplo que vimos fue durante el tiempo de la pandemia, en donde veíamos que había un déficit enorme de médicos y que en su momento se planteó como una excepción, pero creo que considerando las cifras que tenemos, que son 42 médicos por cada 100.000 habitantes, y cuando revisamos las cifras que hay en diferentes regiones, vemos que efectivamente hay un clamoroso déficit. Por ejemplo, según cifras del MINSA al 2023, en Amazonas, por 100.000 habitantes solamente hay 19 especialistas, en Ancash 24, en Apurímac 33, en Arequipa 52. Entonces creemos que la posibilidad de hacer esta importante reforma a la Constitución, el artículo 40, en donde se señala que ningún funcionario puede desempeñar más de un empleo o cargo público remunerado con excepción de uno más por función docente, debería de modificarse atendiendo la dinámica y las necesidades de nuestra sociedad en general. Es por eso que se ha planteado este proyecto, que no solamente comprende al personal médico especialista o asistencial de salud en la prestación de servicios de salud, de tal manera que los médicos especialistas y el personal asistencial, que deberíamos de establecer o tal vez en el reglamento claramente a quienes estamos considerando como personal asistencial de salud. O sea, estamos hablando de enfermeros, estamos hablando de obstetras, estamos hablando qué tipo realmente de personal es el que estamos considerando que pueden cumplir un doble trabajo y percibir una doble remuneración del Estado por las necesidades de la población. Por ejemplo, en regiones alejadas, en distritos alejados, en provincias, tal vez los médicos que en este momento trabajan en eSalud, digamos, en las mañanas, en las tardes pueden ir a trabajar al MINSA, o tal vez inclusive si están comprendidos también el personal de policía y fuerzas armadas puedan trabajar en las mañanas en ese sistema que es diferente al MINSA, y en las tardes pueden trabajar, por ejemplo, en eSalud. Pero es claro delimitar a quiénes estamos comprendiendo en esta reforma constitucional, porque es o asistencial de salud. Pero necesitamos saber quiénes son, qué digamos, especialidades estamos comprendiendo. Y creo que es importante en este momento, creo que hay tal déficit que se requieren
formación de médicos. Los médicos peruanos tradicionalmente son reconocidos como muy buenos, pero se requiere que estos especialistas estén, digamos, dando trabajo, tal vez no cumpliendo otra jornada igual, pero podríamos considerar que si tienen 6 horas y media en un primer trabajo, por ejemplo, en E-Salud, en la tarde podría trabajar en el MINSA 4 horas, pero esto, digamos, podría regularse a través ya de mecanismos o estableciendo un reglamento para ello, pero no privar a la ciudadanía de, por lo menos, de la asistencia de estos especialistas que en las tardes, digamos, puedan operar, trabajar 4 horas, en vez de ir a consultorios privados, que en muchos de los casos los seguros les reconocen un monto pequeñísimo también a los médicos que se ven obligados, ya que no pueden trabajar en otro lugar del Estado, a ir a consultorios privados, que en muchos de los casos, como vuelvo a repetir, los seguros les pagan una mínima cantidad y creo que podrían dar un buen servicio a la ciudadanía en general. Gracias, presidenta. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra la congresista Portalatino, luego la congresista Tudela y luego el congresista Mori. Gracias, Adelante, congresista presidenta. Portalatino. A través suyo, saludar a la representación nacional. Y primero agradecer a la presidenta por dar la priorización a esta gran importancia de esta reforma constitucional que va a permitir cerrar brechas dentro del recurso humano, como primer lugar de médicos especialistas. Como autora de la iniciativa 5574/2022, me permito brindar alguna información. Tenemos nosotros, presidenta, más de 13.000 médicos especialistas que adolece el Ministerio de Salud. Tenemos más de 21.000 médicos especialistas que adolece el Seguro Social. Añadiendo a ello, presidenta, tenemos solo oncólogos pediatras 37 para todo el país. Hoy, el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, presidenta, no cuentan con médicos oncólogos pediatras subespecialidades. Esto es gravísimo porque nuestros niños y niñas todos los años vemos que hay una gran tasa de letalidad oncológica pediátrica. Si añadimos a ello, presidenta, que tenemos nosotros también médicos, como bien lo decía el colega Alejandro Muñante, hemos visto en la pandemia que no solamente nuestros médicos especialistas, desde los anestesiólogos, sociólogos, intensivistas, neumólogos y otros de áreas críticas, de shock trauma y otros, hemos visto que han dado más de lo correcto, de la parte laboral dentro de las horas que le comprende el Estado. Sin embargo, presidenta, hoy hasta la fecha dentro del Seguro Social todavía siguen generando sanciones y no son levantadas y no son admitidas por parte de las redes asistenciales. Ha generado perjuicio a la salud mental de muchos médicos especialistas, han generado muchos problemas remunerativos a las familias y con una voluntad de servicio a la comunidad. Sin embargo, esta iniciativa legislativa, presidenta, no solamente tiene el fin de cerrar la brecha de médicos especialistas, sino también ha aportado a poder cerrar la brecha de personal de salud asistenciales. Tenemos tecnólogos médicos de laboratorio, tecnólogos médicos de radiografías, de imágenes, que ayudarían bastante, porque no tenemos radiólogos en el país para poder cerrar la brecha en hacer el estudio y el diagnóstico a través de las imágenes, tanto en la resonancia magnética como tomografía. Y en ese sentido, presidenta, es muy importante, los diferentes grupos ocupacionales también van a poder tener esta oportunidad de cerrar la brecha. Pero ¿cómo vamos a poder generar ordenamiento para que no se genere un desborde y también un aprovechamiento? Porque siempre se ha evidenciado que podría generarse un desbordamiento
al aplicarlo mal una norma. Es ahí donde el ente rector, el Ministerio de Salud, tiene que poner un reglamento correcto, específico, y aquellos también que vulneren la norma y que vulneren la esencia de la norma en generar pues apoyo a aquellas zonas distales, como muy bien lo decía la colega Juárez. Amazonas no tiene médicos especialistas, adolece enfermeras especialistas, adolece diferentes grupos ocupacionales. Hoy necesitamos esos profesionales de la salud. Sin embargo, Presidenta, también es algo significativo. No va a ser la solución de cerrar las brechas de recursos humanos. Sin embargo, es muy importante manifestar que necesitamos ir más al fondo. Pero esa iniciativa significativamente vamos a ayudar a mitigar lo que hoy estamos vivenciando, una crisis sanitaria. Y no quiero dejar de mencionar que necesitamos también generar exhortar que se debe reestructurar el CONAREME para ampliar más campos clínicos. En ese sentido, pues solicito a la representación de la Comisión de Constitución es que se pueda aprobar esta iniciativa, porque hoy en día necesitamos nosotros pues que nuestros especialistas vayan a ese Perú profundo que tanto nosotros hemos podido representar y que no cuentan para poder ser atendidos. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, congresista. Congresista Tudela, adelante. Gracias, Presidenta. Yo estoy de acuerdo con las precisiones que ha hecho la congresista Juárez. Creo que eso tiene que ser delimitado a través de la ley, sobre todo viendo lo que ha sucedido en los últimos días o las revelaciones que hemos podido conocer en los últimos días respecto al accidente que hubo en el aeropuerto Jorge Chávez, ¿no? Me preocupa a mí que a través de esta reforma se termine replicando lo que está sucediendo en Corpac, que hay muy pocos controladores aéreos que cierran la competencia a que nuevas personas puedan ingresar a ocupar una plaza, básicamente porque quieren entre algunos pocos repartirse las horas extra y recibir mayor remuneración. Y creo que ese es un riesgo, así como ha sucedido en Corpac, creo que también es un riesgo en el sector salud. Creo que tiene que haber un límite a, digamos, los puestos que puede ocupar una misma persona. Creo que no deberían ser más de 2. Y nuevamente, insistir en que esta es una solución temporal, no de fondo, ¿no? Finalmente, lo que necesitamos es que haya más personal médico, no que los que ya hay se repartan las plazas que existen. Creo que se necesita una política pública que realmente genere incentivos para que los mejores médicos se desenvuelvan y se desarrollen en el sector público, ¿no? Y finalmente ese no es un tema que le compete a la Comisión de Constitución, es un tema que le compete a la Comisión de Salud y fundamentalmente al Poder Ejecutivo. Gracias. Gracias, congresista Tudela. Es el turno del congresista Mori. Gracias, señora presidenta. Adelante. Gracias, señora presidenta, por su intermedio saludar a los colegas congresistas. Sí, efectivamente, señora presidenta, yo agradezco la predisposición de la comisión de agendar muy prontamente este dictamen que se va a debatir. Bueno, la idea principal, señora presidenta, es que los especialistas que se forman a nivel nacional y que están mayormente concentrados acá en la ciudad de Lima puedan también ellos desplazarse a las regiones de pobreza y extrema pobreza a dar las prestaciones de salud sin ser perseguidos por el Estado peruano. Actualmente se viene dando esta modalidad, señora presidenta, pero los colegas especialistas vienen tercerizando o vienen siendo pagados por locación de servicios fuera de sus 150 horas que ellos realizan en su sede principal. Eso es la idea principal del proyecto de ley, que después de las 150 horas que tú lo cumplas en tu hospital principal, donde eres nombrado o contratado, no sé, puedas tener la otra opción de poder hacer otras 150 horas en las zonas más alejadas del país. Eso era básicamente la idea principal del proyecto de ley de mi autoría, el 4733, ¿no? Para que los especialistas puedan desplazarse ante el clamor y escuchar el clamor del pueblo que necesita también de los médicos especialistas, y evitemos que los pacientes también estén viniendo a recibir atención especializada en la ciudad de Lima. Es así, señora presidenta, que yo imagínese que necesitamos más de 30 años de formación de especialistas para poder garantizar la cantidad necesaria para el país, de la población del país, pero la población va a seguir aumentando y entonces vamos a teniendo esta brecha de recursos humanos en todo el sector salud y en todo el país. Esa, señora presidenta, que yo he planteado, le he enviado un oficio, el 1191-2023, en la que
en el artículo único de modificación del artículo 40 de la Constitución Política del Perú, le propongo ahí un texto sustitutorio, la ley que regula el ingreso a la carrera administrativa y los derechos, deberes y responsabilidades de los servidores públicos no están comprendidos en dicha carrera los funcionarios que desempeñan cargos políticos o de confianza. Ningún funcionario o servidor público puede desempeñar más de un empleo o cargo público remunerado, con excepción de uno o más por función docente, y acaba la modificatoria, o en servicios de salud como personal médico especialista o asistencial de salud, en zonas de pobreza extrema y en zonas con déficit de atención de servicios de salud. No están comprendidos en la función pública los trabajadores de las empresas del Estado o de sociedades de economía mixta. ¿En qué lo fundamento, señora presidenta? Conforme a la exposición realizada por el ministro de Salud en la presente comisión ordinaria el pasado 7 de noviembre, ha señalado que el déficit actual del personal médico en el país, especialmente en las zonas de menor desarrollo, conlleva que la regulación actual sea insuficiente para afrontar dicho déficit de recursos humanos en salud, por lo que se requiere modificar los alcances de la excepción prevista en el artículo 40 de la Constitución a fin de considerar al personal médico especialista o asistencial de salud sin exigir la declaración de emergencia sanitaria u otras circunstancias. Es decir, el titular del mismo sector reconoce que este problema público se evidencia en aquellas zonas de menor desarrollo con mayores índices de pobreza y brechas en recursos humanos de salud. Sin embargo, sorprende que no exista opinión técnica de otro sector o análisis técnico de la comisión que justifique su exclusión de la fórmula legal y que recomienda aprobar en el sentido de los servicios de salud como personal médico especialista o asistencial de salud, y que de aprobarse de esa manera va a generar que los recursos humanos se concentren básicamente en la capital y no en las regiones con mayor brecha, desvirtuando así el objeto de la presente reforma de la Constitución Política. Y yo, señora presidenta, he presentado este documento porque se estaba excluyendo en el dictamen a zonas de pobreza extrema y en zonas con déficit de atención en los servicios de salud. Por lo tanto, yo considero que debe ser incrementado o puesto dentro como un texto sustitutorio en el presente dictamen, lo que acabo de sustentar, señora presidenta. Muchas gracias. Muy bien, señor congresista. Muchas gracias. Congresista Paredes, puede hacer uso de la palabra. Sí, presidenta. Con la modificatoria que se está haciendo, termina el privilegio de lo que es función docente, porque ahora pasa el privilegio de los que tienen el ejercicio de la profesión de salud. Y alguna vez nos preguntábamos, ¿y por qué excluir? ¿Y por qué no plantear, en todo caso, que todo funcionario o servidor público puede desempeñar más de un empleo o cargo público remunerado, siempre y cuando no haya incompatibilidad horaria? Porque ese es el tema, es la incompatibilidad. ¿Por qué solamente pensar en función docente y salud? Hay otros trabajadores del sector público que también pueden desarrollar trabajos respetando la incompatibilidad horaria. Un trabajador administrativo puede trabajar de guardián en la noche y fácilmente respeta la incompatibilidad. Entonces, me parece que deberíamos ser inclusivos, ¿no? Ya la ley 28.175, que es la ley marco del empleo público, en su artículo 3, señala esta precisión sobre la prohibición de la doble percepción de ingresos, pero que ya en el caso de los pensionistas ha sido corregido en este Congreso, porque nos parecía injusto que si había un cesante o jubilado que tenía una oportunidad laboral, tendría que renunciar a su pensión, cuando la pensión es consecuencia de aportes, de descuentos, trabajo realizado por un periodo de tiempo. Sin embargo, si por allí ese jubilado o cesante conseguía un trabajo en el sector público, tenía que renunciar a la pensión y solo percibir la remuneración o el sueldo. Entonces, presidenta, yo creo que
debiéramos ser inclusivos y todo funcionario o servidor público pudiera desempeñar más de un empleo o cargo público remunerado, siempre y cuando no haya incompatibilidad horaria, porque solamente 2 sectores tendrían ese privilegio. Gracias. Gracias, congresista. Congresista Elías, tiene el uso de la palabra, pero debemos aclarar algo. El tema de salud es un tema álgido. Y si ponemos a todo los personal administrativo del Estado, esto se generaría un forado terrible en el fisco. Así que debemos tener en cuenta esto. Y recuerden que esa es una reforma constitucional, por lo que adelanto que el pedido o la propuesta del congresista Mori tendría que ir a la ley ordinaria, no puede ir en la Constitución. Gracias. Congresista Elías. Muchas gracias, presidenta. No confundamos medicina humana solamente con carreras de ciencia de la salud, que también requieren atención en hospitales. Ahora, los odontólogos inclusive se han incorporado a tener atenciones permanentes en hospitales nacionales, no hablo de clínicas. Sin embargo, esta psicología, tecnología médica, tantas carreras vinculadas que seguramente dirían, ¿y por qué solo medicina? Yo estoy totalmente de acuerdo en medicina, totalmente de acuerdo, voy a votar a favor. Pero tenemos que pensar de que Marcona, por ejemplo, Marcona estamos a 250 kilómetros de Ica. Ningún médico de Ica va a ir a trabajar a Marcona si es que no gana bien. Y no ganan bien en los hospitales nacionales. Y si vamos a duplicarles, ¿acaso vamos a darles pasajes? Por ejemplo, mire la barbaridad que pasa en el salud, y supongo que en el MINSA también. Un paciente tiene que ir de Marcona o de Chincha, tiene que ir a Lima, pagado por de salud, voy a hablar de salud, el enfermo, el paciente y un acompañante. Y como no son de la zona, les pagan hotel, les pagan comida, transporte, cuando es más fácil es invertir ese dinero en que médicos vayan a Marcona, a Chincha, a Tumbes, a Cajamarca, a muchos lados. Creo que es un tema económico, sí se les debe permitir que tengan doble trabajo, pero el especialista no es el médico de 7 años de estudios, el especialista es el médico de 10 años de estudios, son 3 años de segunda especialidad, está CONAREM, está las instituciones que controlan también esto y el residentado médico, pero es el Ministerio de Salud quien tiene que aportar mucho dinero para que la salud vaya bajando a nivel de mucha gente pobre, de mucha gente que no tiene la posibilidad de ir a un lugar, a Lima. El sueño de los provincianos es Lima porque están los mejores médicos. Los mejores médicos tienen que estar en todo el Perú, señora presidenta, y es fácil hacerlo, depende de nosotros también. Muchas gracias. Gracias, congresista Elías. Adelante, congresista Salguana. Presidenta, muchísimas gracias. Un saludo cordial a los colegas de la Comisión de Constitución. Presidenta, de acuerdo con la modificación constitucional propuesta, y concuerdo con usted cuando señala de que generalizar a todas las actividades técnicas o profesionales en el sector público implicaría un problema en vez de una solución. Ahora, lo que tengo una preocupación en torno a lo que ha venido sucediendo en los últimos años. El déficit de médicos generales inclusive y especialistas mucho más es enorme en provincias, ¿no? El cuadro y la evaluación que ha hecho su comisión, los cuadros estadísticos, los informes del Ministerio de Salud nos evidencian que algo está sucediendo, ¿no? O sea, hay una enorme cantidad de demanda insatisfecha en salud, pero la oferta médica es cada vez más insuficiente. Y por eso que esta reforma es importante hacerla. Sin embargo, en los últimos años, Presidenta, este fenómeno o esta posibilidad administrativa se ha venido dando, ¿no? Se ha venido dando tanto en los médicos del Ministerio de Salud como en los médicos de salud, ¿no? Los especialistas trabajan 15 días en una determinada localidad y luego los otros 15 días trabajan en otro lugar. El problema que, por ejemplo, yo he observado en mi propia región, donde tenemos una enorme falencia de médicos y de especialistas,
Es que, por ejemplo, la única cardióloga que tenemos o que teníamos, porque creo que ya se retiró, trabajaba 15 días en Puerto Maldonado y los otros 15 días trabajaba en Lima. Y de igual manera, el único neurocirujano que teníamos trabajaba 15 días en Puerto y 15 días en Lima. O sea, cuando la idea es que los de Lima vayan a provincias, que las de las ciudades grandes vayan a los lugares más alejados. Entonces, yo entiendo que no podríamos incorporar un texto en la propuesta que usted ha hecho, ¿no? Porque evidentemente implicaría eso sería una norma básicamente con rango de ley. Pero quizá podríamos incorporar algo en la parte final, nos dice, o en servicio de salud como personal médico especialista o asistencial de salud, ¿no? Referido o con preferencia en zonas de menor desarrollo, en zonas de provincias, algo que de alguna manera direccione el asunto. Porque caso contrario, lo que estamos haciendo en el fondo es simplemente fortalecer que en las localidades mucho más grandes, en la propia capital, ¿no?, los médicos de provincias vengan a trabajar y se siga teniendo una situación complicada en provincias. Solo eso, Presidenta. Muchísimas gracias. Muchas gracias, congresista Saluana. Congresista Valer. ¿Perdón? El congresista Valer podría intervenir, Presidenta. Adelante, congresista. Muchas gracias, Presidenta. Presidenta, en el mismo sentido el congresista Saluana, yo creo que la idea es descentralizar la centralización de los especialistas que se encuentran en la gran capital y en las grandes ciudades del Perú. Y cuando se dice especialistas, no estamos hablando definitivamente de la brecha de médicos versus población. Entre ellas, por ejemplo, cuando han manifestado de que solo tenemos 46 médicos frente a 10.000 pobladores, no es tan cierta esta estadística, presidente, porque estamos hablando de médicos especialistas. La brecha es mucho más grande, presidente. En el Perú tenemos muy pocos especialistas de diferentes disciplinas, razón por la que le rogaría encarecidamente a que se diera lectura a la propuesta del congresista Mori, que es un médico conocedor de su institución y que ha orientado correctamente en su propuesta a dónde estaría dirigida esta reforma constitucional. Él ha precisado de que debería estar orientado a que estos médicos especialistas deberían desplazarse a las zonas más pobres, a las ciudades carentes de especialistas, etc. Y no permitir que los especialistas que están en las grandes ciudades vuelvan a concentrarse y trabajen también en las mismas grandes ciudades con la gravedad que manifestó la congresista Gladys Echeís, en el sentido de que si permitimos que los especialistas trabajen en 2 o más instituciones, el especialista definitivamente no va a tener tiempo de descanso y va a requerir y le va a convenir quedarse en las grandes ciudades para ganar doble remuneración y de esa manera seguramente mejorar su calidad de vida personal y no así la calidad de vida del pueblo del Perú que requiere de especialistas. Por esa razón, sugiero, presidente, que por favor se dé lectura a la propuesta del congresista Mori, donde se precisa correctamente, a mi parecer, la orientación a dónde debe estar dirigido esta reforma constitucional. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista Valer. ¿Algún otro parlamentario que quiera hacer uso de la palabra? Congresista Echaíz. Gracias, presidente. Bueno, yo creo que aquí hay 2 propuestas diferentes.
La del congresista Mori, con la cual yo estoy de acuerdo, pero que no está relacionada con la oportunidad de trabajar en el Estado o recibir una doble remuneración por un doble trabajo indudablemente en el Estado. La propuesta de que se trabaje un tiempo en un sitio, otro tiempo en otro sitio, sería el mismo servicio. O sea, me contratan para esto, lo hago ahora aquí, mañana allá. No habría la oportunidad de una doble percepción remunerativa. La falta de médicos es un problema que debe solucionarse incentivando a los jóvenes a incorporarse a esta carrera, ¿no? A que se inclinen por la medicina. Y la solución al problema, y yo no sé si se sale solamente a través de la norma constitucional, si es que paralelamente no se modifica una ley para evitar corruptelas o propiciar la corrupción. En todo caso, lo que quería decirle es que la propuesta del congresista Mori se vea a través de una ley, porque eso no merece una reforma del artículo 40, sino una modificación de formas de trabajo o de cumplir alternativamente en distintos lugares y quizás con algunos incentivos para motivar esos desplazamientos en algunos horarios o por algunos días sin afectar la atención en los centros hospitalarios donde laboren. Ahora que lo que creo que se necesita son más internistas que especialistas, ¿no? Eso es lo que demanda más a la población y los especialistas cuando ya sea requerido, y ahí sí puede, creo, cubrir esa necesidad de los hospitales. Pero, en fin, no soy conocedora mucho del tema. Es sencillamente ideas generales que se han dado y de pronto merecería evaluarlo de una manera más integral. Es mi opinión, aunque creo que la mayoría piensa que debería darse. Gracias, presidente. Muchas gracias, congresistas. No habiendo más intervenciones. ¿Perdón? Adelante, congresista. Congresista Martí Colina. Adelante. Gracias, señora presidenta. Gracias. Mire, yo por el trabajo que he venido haciendo en Ica y en otras regiones, he podido constatar la necesidad que hay de médicos especialistas. Y yo también estoy de acuerdo que puedan percibir, digamos, los médicos especialistas 2 tiempos completos, como se ha venido haciendo en la pandemia, en razón de la necesidad que hay. Pero sí con una salvedad, señora presidenta, creo que he escuchado sobre que esa segunda posibilidad de trabajo debe ser en un lugar alejado de la ciudad, porque las necesidades, digamos, especialistas están fuera de la ciudad. Entonces, esa es la propuesta que yo alcanzo, creo que ya lo han alcanzado algunos congresistas, debe ser eso, no para que lo hagan en la misma ciudad, porque eso no ayuda, digamos, al tema de la necesidad y la brecha que hay de especialistas en las zonas rurales. Esa es la propuesta, señora presidenta. Gracias. Muy bien, señor congresista. Muchas gracias. No habiendo más intervenciones, vamos a proceder a votar, pero les aclaramos que esta es una reforma constitucional en la que no podemos incorporar las propuestas válidas que se han hecho aquí, porque eso debe ir obligadamente a la ley ordinaria. Y entonces, para precisar y ayudar a que esto fuera así y se haga incluso un desarrollo, se está proponiendo que en el último párrafo, donde incluimos el artículo 40, incluimos que por excepción uno más por función docente, estamos incluyendo o en servicio de salud como personal médico especialista o asistencial de salud conforme a ley. Entonces estamos yendo hacia, lo estamos mandando a la ley en específico. Presidenta. Voy a leer el artículo 40 que vamos a modificar. Eso es lo que quería pedir. El artículo Muchas 40, gracias, a ver, señores congresistas, por favor. El artículo 40 de la Constitución dice: la ley regula el ingreso a la carrera administrativa y los derechos, deberes y responsabilidades de los servicios públicos. No están comprendidos en dicha carrera los funcionarios que desempeñan cargos políticos o de confianza.
Ningún funcionario o servidor público puede desempeñar más de un empleo o cargo público remunerado, con excepción de uno más por función docente. Eso dice la Constitución. Y le hemos incorporado o en servicios de salud como personal médico especialista o asistencial de salud conforme a ley. ¿Por qué ponemos conforme a ley? Porque todos los aportes que se han dado acá no se puede incluir en la Constitución, sino que debería ir a la ley ordinaria. ¿Sí? Presidenta, si me permite, yo creo que ponerle especialista está introduciendo otra limitante. Por ejemplo, un ginecólogo solamente iría para una especialidad así, pero si lo deja médico nomás, los médicos generales, o sea, los internistas, podrían ver más bien atender a un mayor número de pacientes, de personas que demanden la atención, ¿no? Creo yo. El especialista se limita, es bien restrictivo. Gracias, congresista Echaíz. Vamos a retirar eso porque estaríamos restringiendo, además que no tenemos muchos especialistas. Entonces, o en servicio de salud como personal médico o asistencial de salud conforme a ley. Vamos a proceder a votar entonces. Secretaria técnica. Con su venia, señora presidenta, se va a llamar lista a los señores congresistas para recibir el sentido de su voto. Moyano Delgado. A favor. Moyano Delgado, a favor. Tudela Gutiérrez. A favor. Tudela Gutiérrez, a favor. Martí Corena Mendoza. Martí Corena Mendoza. A favor, señora presidenta. Martí Corena Mendoza, a favor. Aguinaga Recuenco. El congresista Aguinaga Recuenco manifiesta su voto a favor a través del chat de la plataforma. Aguinaga Recuenco, a favor. Castillo Rivas. Castillo Rivas. Ventura Ángel. Castillo Rivas, a favor. Castillo Rivas, a favor. Ventura Ángel. Juárez Gallegos. A favor. Juárez Gallegos, a favor. Cerrón Rojas. Cerrón Rojas, a favor. Cerrón Rojas, a favor. Palacios Guamán. Palacios Guamán. El congresista Ventura Ángel manifiesta su voto a favor a través del chat de la plataforma. Ventura Ángel, a favor. Taipe Coronado. Taipe Coronado, a favor. Taipe Coronado, a favor. Camones Soriano. A favor. Camones Soriano, a favor. Salguana Cavides. Salguana Cavides, a favor. Salguana Cavides, a favor. Alba Prieto. A favor. Alba Prieto, a favor. El congresista Raimundo Mercado se encuentra con licencia. Paredes González. Paredes González. Elías, a favor. Paredes González, a favor. Paredes González, a favor. Elías Ábalos, a favor. Gracias. Echaíz de Núñez Ízaga. A ver. Echaíz de Núñez Ízaga. Bueno, a favor con reservas. Echaíz de Núñez Ízaga, a favor con reserva. Tacuri Valdivia. Tacuri Valdivia, a favor con reservas. Tacuri Valdivia, a favor con reservas. Muñante Barrios. A favor. Muñante Barrios, a favor. González Delgado. A favor. González Delgado, a favor. Picón Quedo. Luis Picón, a favor. Picón Quedo, a favor. Espinosa Vargas. Espinosa Vargas. A favor. Espinosa Vargas, a favor. Aragón Carreño. A favor.
Aragón Carreño, a favor. Valer Pinto. Valer Pinto, a favor, eliminando la palabra especialista. Valer Pinto, a favor. Burgos Oliveros. El congresista Burgos Oliveros manifiesta su voto a favor a través del chat de la plataforma. Burgos Oliveros, a favor. Segundo llamado a los congresistas titulares que no han contestado el llamado. Palacios Guamán. Palacios Guamán. Se hace llamado a los congresistas accesitarios de la congresista Palacios. Cruz Mamani. Mita Alanoca. Señora Presidenta, habiendo culminado el llamado, el sentido de la votación, el resultado es el siguiente: 23 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad. Muy bien, gracias, secretaria técnica. Señores congresistas, según registro de voto, tenemos un dictamen por unanimidad que correrá el trámite que corresponde. Y por último, señores congresistas, vamos a someter a debate y posterior aprobación los proyectos de ley 2358 de la congresista Ugarte, 3190 del congresista Alejandro Soto, 3461 de la congresista Limache y el 6202 de la Defensoría del Pueblo. Hemos estudiado estos proyectos de ley, nos hemos consolidado en una sola propuesta legislativa que estamos buscando un equilibrio entre todos estos proyectos de ley presentados. Señores congresistas, hemos desestimado, por supuesto, algunas modificaciones que podrían considerar excesiva o que desnaturalizaría la esencia. Así se ha estimado conveniente incluir de manera expresa en el artículo 4 de la Ley Orgánica de la Defensoría que el cargo de defensor del pueblo cesa una vez que haya sido elegido su sucesor. Y digo de manera expresa porque esa es la práctica que ha venido sucediendo y ahora se va a colocar en la norma. Por otro lado, señores congresistas, se considera adecuado permitir la libre designación y remoción de los adjuntos y de los jefes defensoriales por parte del defensor del pueblo para facilitar el trabajo del defensor del pueblo, dado que estos puestos brindan asistencia, asesoría, proponen estrategias y políticas sobre su gestión. En tal sentido, se ha considerado adecuado precisar de manera expresa que las designaciones, y vuelvo a repetir, decimos de manera expresa porque esto es una práctica, las designaciones de adjuntos y jefes defensoriales que haga el defensor del pueblo mediante resolución se deben enmarcar dentro de las disposiciones y requisitos aplicables para los cargos de funcionarios y directivos públicos de libre designación y remoción, pero observando el perfil y la idoneidad para el cargo, con lo cual se procura garantizar el cumplimiento de requisitos mínimos para asumir la función. En tal sentido, señores congresistas, considero que se permita al defensor del pueblo la libre designación y remoción de sus adjuntos. Es compatible tanto con la naturaleza institucional del cargo como con las posibilidades fácticas que se han demostrado con la experiencia. Esta misma lógica se está haciendo extensiva a los puestos de jefes de oficinas defensoriales que representan a la Defensoría del Pueblo en distintas circunscripciones geográficas y la Secretaría Técnica Especializada de la Comisión de la Junta Nacional de Justicia, que solo cumple funciones administrativas. Del mismo modo, se ha considerado idóneo que se mantenga la obligación de instalar una oficina defensorial en cada capital de departamento y se permitirá que, de considerar lo necesario, la Defensoría puede abrir oficinas defensoriales o módulos de atención en capitales o provincias o distritos atendiendo criterios como densidad poblacional, situación de derechos y niveles de conflictividad. Se considera oportuno incluir de manera expresa entre las funciones de la Defensoría del Pueblo la de realizar labores de prevención, monitoreo, mediación para la promoción del diálogo y solución pacífica de los conflictos que se puedan generar, conflictos sociales, haciendo énfasis en las labores de prevención de los conflictos, y cabe destacar que a tal efecto ya existe una adjuntía para la prevención de conflictos sociales y gobernabilidad.
Se está incluyendo también que la Defensoría puede realizar actividades de capacitación y difusión en temas vinculados al cumplimiento de sus funciones constitucionales, dirigidos tanto a funcionarios y servidores públicos como a la comunidad en general. Finalizando esto, señores congresistas, estamos también colocando que se hagan disposiciones relativas a innovaciones tecnológicas, transformación digital e interoperabilidad, con la finalidad de que el defensor cuente con las herramientas necesarias para incluso solicitar, revisar reclamos, quejas y que puedan ser todo accesible. Dicho esto, señores congresistas, someto a debate el predictamen de la Defensoría para mejorar los temas de Defensoría del Pueblo. Se ofrece la palabra. Congresista Tudela. Sí, Presidenta. He revisado el dictamen y lo cierto es que preocupa que se establezcan tal vez demasiadas liberalidades para el defensor del pueblo, si bien creo que es razonable, digamos, que sea el defensor electo por el Congreso quien ejerza funciones hasta que se elija un sucesor. Creo que hay otros extremos del dictamen que tal vez, digamos, le dan demasiada discrecionalidad, como eliminar el concurso público para designar a los defensores adjuntos, ¿no? Creo que se debe mantener el concurso público y lo mismo respecto a la modificación del artículo 9. Creo que si bien es importante que se priorice, digamos, a quien ha sido elegido para ejercer determinada función por encima de quien no ha sido elegido, como podría ser, digamos, quien asume la defensoría una vez que el defensor termina su mandato, tampoco podemos establecer demasiada liberalidad y discrecionalidad. Gracias, congresista Tudela. ¿Algún otro congresista quiere hacer uso de la palabra? Muy bien. No habiendo intervenciones, vamos a someter al voto el proyecto de ley y vamos a precisar sobre técnica legislativa, por supuesto. Atendiendo a criterio de técnica legislativa, se están introduciendo modificaciones en la redacción del artículo 32 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, reemplazando los términos el defensor del pueblo por la Defensoría del Pueblo, adjunto por jefe de oficina, y cambiado los tiempos verbales de futuro a presente. Asimismo, se está eliminando la palabra progresivamente, dado que a la fecha la Defensoría del Pueblo ya cuenta con oficinas en las capitales de departamentos. Solamente estamos precisando en la norma aquello incluso que ya se hace como práctica. Sí, adelante, congresista Juárez. Sí, Presidenta, quería hacer un comentario respecto a la propuesta de modificación del artículo 4. En el inciso 2 se propone que el defensor cesará por vencimiento del plazo de designación una vez que haya sido elegido su sucesor, conforme a lo previsto en el artículo 2 de la presente ley. En algún momento la Contraloría General de la República presentó también esta propuesta y no fue inclusive, creo que, dictaminada, porque creemos que el Congreso tiene que cumplir su función, tiene que cumplir su obligación de elegir y además hacerlo con la debida antelación, igual que a los miembros del Tribunal Constitucional. Por ejemplo, ahora está faltando y estamos en pleno proceso para la elección del último miembro del TC y el Congreso debe cumplir con esa obligación. En el caso, por ejemplo, del defensor del pueblo, el doctor Walter Gutiérrez, cuando pasó un tiempo luego de que cesó en sus funciones y no había una elección porque estábamos en un momento absolutamente incierto, estábamos en el periodo nefasto de Castillo, definitivamente no había posibilidad de elegir al defensor. Pero fue una situación excepcional. También ha ocurrido los casos en donde han habido interinos que han permanecido mucho tiempo. Entonces lo que se quiere evitar es eso, que permanezcan cuando ya cesaron en sus funciones. Entonces creo que lo que deberíamos de hacer es, digamos, establecer que es
digamos, no modificar este artículo, inciso 2 del artículo 4, porque creo que es obligación del Congreso la elección en su momento, en su debida oportunidad. Y en el momento en el que cumplen los 7 años, entiendo que es el plazo del defensor del pueblo, debería de cesar en sus funciones de manera automática. Creo que podríamos, Presidenta, ir a la votación, considerando, por supuesto, de usted aceptarlo, dejar el inciso 2 del artículo 4 tal como está redactado hasta este momento, sin ninguna modificación. Gracias, congresista Juárez. Voy a leer el artículo 2, el actual. El defensor del pueblo será designado por el Congreso con el voto de los 2/3 de su número legal. La decisión recaerá en un ciudadano que reúne los requisitos de haber cumplido los 35 años de edad, ser abogado, que goce conocida reputación, integridad e independencia. El defensor del pueblo será elegido por 5 años y podrá ser reelegido solo una vez. Finalizado el periodo para que él fue designado, el defensor del pueblo continuará en funciones hasta que asuma su cargo, ¿no? Con cargo del sucesor. Y por otro lado, hay que recordar un tema que creo eso nos generó todo un debate acá. El TC señaló que el primer adjunto, o sea, ningún adjunto podría cumplir las funciones de un defensor. Y entonces no tenemos un vicedefensor, no hay un subdefensor y no podría haber ningún adjunto que pueda asumir las labores de un defensor, y que yo creo, como dice la congresista Juárez, es responsabilidad del Congreso efectivamente convocar a tiempo y poder designar a nuevo defensor. El asunto es que nos ha ocurrido situaciones como estas, que generalmente cuando se vota, y ya yo participé de un congreso como este, que teníamos ya la posibilidad de elección de defensor del pueblo y en el pleno debate, en el pleno se cayó, ¿no? Entonces no tuvimos defensor del pueblo y tuvimos defensor del pueblo por el mismo, que se quedó por años sin establecerlo en la norma. Entonces lo que se está haciendo es establecerlo en la norma, que se quedaría hasta que pudiera cumplir haya el nuevo designado, porque ¿qué nos ocurriría cuando un Congreso, cómo castigamos al Congreso que no cumplió con su función? Tendríamos que establecer algo así, ¿no? Bueno, en todo caso, esto es lo que queremos precisar, ¿ya? Presidenta, ¿me permite? Solo quería saber en qué disposición es que se encuentra lo que usted ha mencionado. No, me dijo de que había una disposición en donde se señalaba. Estamos colocando en el artículo 2. Ya. Una vez culminado su función, el defensor del pueblo, estamos incorporando algo que en la práctica se viene desarrollando, que es el segundo párrafo del artículo 2 de defensor del pueblo, de la defensoría. Pero, a ver, digamos en la Constitución, digamos en la Constitución no se encuentra previsto, es lo mismo que ocurre con Contraloría, no se encuentra previsto que una vez que culmina su mandato, él debe continuar en el cargo. Es Entonces, lógico que en la Constitución no puede estar porque está en la ley orgánica. No podríamos colocar en la Constitución temas como eso. Sí, bueno, la verdad es que creo que lo que estaríamos haciendo es legalizar la ineficiencia de parte del Congreso para poder elegir a un representante. Yo creo que el defensor del pueblo tiene un cargo, digamos, de bastante tiempo, y de acuerdo a eso el Congreso debería estar en la posibilidad de escoger, y en todo caso que ocurra lo que ocurrió con el doctor Walter Gutiérrez, en el sentido de simplemente renunció y dejó, digamos, el cargo en manos del adjunto como debe corresponder, porque si no, digamos, no estoy hablando del defensor actual, por supuesto, ¿no? Pero podría ocurrir que cualquiera de ellos quiera perennizarse en el cargo y mientras tanto frustra cualquier elección que pudiera darse en el Congreso, ¿no? Adelante, congresista Tudela.
Sí, comparto la misma preocupación que la congresista Juárez, porque finalmente se están estableciendo incentivos para que el Congreso pueda postergar indefinidamente la elección de una alta autoridad como es el Defensor del Pueblo, porque, digamos, hay quien lo suple indefinidamente mientras eso no suceda, ¿no? Entonces, en el fondo, la urgencia y la necesidad de lograr los acuerdos necesarios para poder llevar a cabo una elección de esa naturaleza desaparecen si ya no hay urgencia, ¿no? Y además, sí creo que hay un problema incluso cuando el defensor titular, digamos, da un paso al costado y asume el adjunto, porque el adjunto es accesorio al principal. Y recuerdo que en la legislatura anterior, si no me equivoco, se planteó una propuesta legislativa que proponía que los miembros del TC sean elegidos junto a unos accesitarios que iban a asumir el cargo una vez que el titular, digamos, venciera su mandato, lo cual no tiene ningún sentido porque lo accesorio sigue la suerte de lo principal, es decir, el accesitario tiene el mismo mandato que el titular. Y lo mismo está sucediendo acá, es decir, si el Defensor del Pueblo ya cumplió con su mandato de 7 años, no tiene sentido que un adjunto asuma la titularidad de la institución hasta que el Congreso se ponga de acuerdo. Entonces, yo creo que sí se tienen que establecer algún tipo de incentivo para que el Congreso se apure en tomar esa decisión y tal vez el camino sería establecer un límite de tiempo por el cual el adjunto puede asumir la titularidad de la institución o incluso que el defensor tenga que mantenerse a la cabeza de la institución una vez vencido su mandato, tal vez por un plazo no mayor a 6 meses. Es decir, tiene que haber un término. Creo que es un problema que sí tenemos que abordar. Muchas gracias. Simplemente para, nosotros no estamos poniendo que el defensor continúe, ojo, porque la ley orgánica actual ya lo define, ya dice en su artículo 2. Ahora, si quieren modificar eso, ese es otro tema. Pero el artículo 2 de la ley orgánica ya define que se mantiene en el cargo hasta que haya nueva designación. Congresista Chaiz. Bueno, no, gracias, Presidenta. Yo lo que estoy remitiéndome es a la Constitución política. En la Constitución dice que el cargo de defensor dura 5 años. Así de fácil. Y no está sujeto a mandato imperativo. Tiene las mismas incompatibilidades que los vocales supremos. Si dura 5 años, no sé cómo una ley de menor jerarquía pueda decir que se va a mantener en el cargo, no sé en condición de qué, hasta que se nombre a un nuevo defensor del pueblo por la omisión, incuria, negligencia, lo que sea del Congreso. Venció los 5 años, ¿cuál es su condición? ¿Titular? ¿Suplente? ¿Encargado? ¿Cuál es su condición? Eso es, creo que lo que nosotros debemos pensar, y por ley nosotros no podemos irnos más allá de lo que establece el texto constitucional. Gracias, Presidente. Muchas gracias, congresista. Vuelvo a repetir, estamos hablando de la ley orgánica de la Defensoría del Pueblo, que su artículo 2 ya establece, como lo leí, el defensor del pueblo será elegido por 5 años y podrá ser reelegido solo una vez por igual periodo. Finalizado el periodo para el que fue designado, el defensor del pueblo continuará en sus funciones hasta que asume el cargo de sucesor. Lo que se ha incorporado aquí para que haya una relación entre artículos es que en el artículo 4 de la propia ley orgánica del defensor del pueblo estamos incluyendo en el tema de que cesará por algunas siguientes causas, como una parte de las causas de que pueda cesar. Dice el inciso 2, por vencimiento de plazo de designación, ¿no? Una vez que haya sido elegido su sucesor conforme al artículo 2 de su propia ley orgánica. Eso es lo que estamos incorporando. En todo caso, hay otras también disposiciones que hemos incorporado. La ley orgánica es una ley vigente, no ha sido demandada. Claro, sí. Es que estamos modificando la propia ley orgánica y nos estamos remitiendo a su propia ley orgánica en el artículo 2. No es inconstitucional, nadie la ha declarado inconstitucional hasta el momento, por lo tanto sigue siendo válida. En todo caso, de todas maneras sometemos a votación el predictamen y que cada uno pueda tomar su propia decisión.
Sí, adelante, congresista Juárez. Sí, presidenta. Como quiera que, de acuerdo a lo expresado, se encuentra en el artículo 2, entonces creo que no habría necesidad de reiterarlo y en todo caso, quienes no estamos de acuerdo, plantearemos una propuesta para modificar la ley orgánica en su momento, la ley orgánica de Defensoría del Pueblo, porque no podemos tener casos como un ex defensor del pueblo que estuvo 5 años de manera interino y otro estuvo 2 años, porque obviamente existe esta disposición, ¿no? En realidad lo que debe ocurrir, y además hay mucha dignidad en algunas personas, en algunos funcionarios, que en el momento en el que cumplen su periodo 5 años, como hemos tenido casos en el Tribunal Constitucional de excelentes tribunos magistrados que en su momento inmediatamente renuncian y se van porque ya cumplieron su periodo, su mandato constitucional. Entonces, el pretender, digamos, alargar un periodo de un funcionario del Estado, creo que, y especialmente, digamos, a pesar de que ya está en la ley orgánica, creo que deberíamos de por lo menos, yo estoy de acuerdo en los otros artículos que se han establecido y además es bastante, digamos, es un dictamen bastante favorable a Defensoría del Pueblo en el sentido de establecer que los cargos son de libre disposición y remoción por el Defensor del Pueblo, que pueden realizar otro tipo de labores como mediación para la promoción y diálogo y solución de conflictos. Bueno, me parece perfecto, para eso está Defensoría del Pueblo, pero creo que desnaturaliza o no queda un buen sabor cuando Defensoría también pretende de que se alargue el periodo, el tiempo de mandato, ¿no? Y que se legalice especialmente y que nosotros lo ratifiquemos, si se quiere, porque ya está establecido en la ley orgánica. Entonces, quizás, presidenta, le sugeriría, en vista que estamos de acuerdo con lo establecido, con algunas reservas, porque, bueno, pero lo importante sería tal vez dejar este artículo pendiente, ¿no? Si usted lo considera, por supuesto. Sí, vamos a tomar en cuenta algunas sugerencias. Sin embargo, debemos recalcar que la Presidencia no está planteando que continúe el Defensor del Pueblo porque su ley orgánica ya lo dice, el artículo 2. Quiero dejar claro, por si acaso. Lo único que estamos haciendo es que, si bien es cierto, el artículo 2 dice que puede permanecer en el cargo hasta la nueva designación de su sucesor, el artículo 4, cuando habla de causales que puedan cesar, una de las causales es al vencimiento del plazo de designación. Entonces encontramos una incongruencia entre el artículo 2 existente y el artículo 4 existente, por supuesto, que habla de una de las causales de cese. Entonces, para que haya congruencia entre el artículo 2 y causal de cese, se estaba estableciendo que una vez que se haya elegido, ¿no?, su sucesor conforme al artículo 2. Eso se está aclarando porque aquí no estamos trayendo ninguna propuesta para que se mantenga el defensor, porque su ley ya lo establece. Voy a someter entonces a votación el dictamen que hemos traído desde la Presidencia. Señorita Secretaria. Con su venia, señora Presidenta, se va a llamar al voto. Moyano Delgado. A favor. Moyano Delgado, a favor. Tudela Gutiérrez. En contra. Tudela Gutiérrez, en contra. Martí Corena Mendoza. Martí Corena Mendoza. Martí Corena, a favor, señora secretaria. Martí Corena Mendoza, a favor. Aguinaga Recuenco. Aguinaga Recuenco. Castillo Rivas. Castillo Rivas, a favor. Castillo Rivas, a favor. El congresista Aguinaga Recuenco manifiesta su voto a favor a través del chat de la plataforma. Aguinaga Recuenco, a favor. Ventura Ángel. Ventura Ángel. Juárez Gallegos. A favor. Juárez Gallegos, a favor. Cerrón Rojas.
Cerrón Rojas a favor. Cerrón Rojas a favor. Palacios Guamán. Palacios Guamán. Taipe Coronado. Taipe Coronado. A favor. Taipe Coronado a favor. Camones Soriano. A favor. Camones Soriano a favor. Salguana Cavides. Salguana Cavides. Abstención. Salguana Cavides, abstención. Alba Prieto. Abstención. Alba Prieto, abstención. Raimundo Mercado con licencia. Paredes González. Paredes González. Tacuri Valdivia. Elías a favor, por favor. Elías a favor. Elías Ábalos a favor. Secretaria. Gracias. Secretaria Camones, abstención, cambio mi voto, abstención. La congresista Camones Soriano cambia su voto de favor a abstención. Camones Soriano, abstención. Tacuri Valdivia. Abstención. Tacuri, abstención. Tacuri Valdivia, abstención. Echaíz de Núñez Ízaga. En contra. Echaíz de Núñez Ízaga en contra. Muñante Barrios. Abstención. Muñante Barrios, abstención. González Delgado. En contra. González Delgado en contra. Paredes González en abstención. Paredes González en abstención. Señores congresistas, los están llamando nominalmente y luego pueden rectificar sus votos, no hay problema. Picón Quedo. En contra. Picón Quedo en contra. Espinosa Vargas. El congresista Espinosa Vargas manifiesta su voto a favor a través del chat de la plataforma. Espinosa acaba de cambiar su voto el congresista Espinosa Vargas y manifiesta su voto en abstención. Espinosa Vargas, abstención. Martí Corena en abstención, por favor. Congresista Martí Corena también cambia su voto a favor en abstención. Se registra el voto a favor del congresista Ventura Ángel a través del chat de la plataforma. Ventura Ángel a favor. Aragón Carreño. Abstención. Aragón Carreño, abstención. Valer Pinto. Valer Pinto, abstención. Valer Pinto, abstención. Burgos Oliveros. El congresista Burgos Oliveros manifiesta su voto a favor a través del chat de la plataforma. Burgos Oliveros a favor. Segundo llamado a los congresistas titulares que no han contestado el llamado. Palacios Guamán. Se va a llamar a su accesitario. Cruz Mamani. Mita Alanoca. Señora Presidenta, culminado el llamado de votación, se han registrado 9. Perdón, congresista. Señora secretaria, Cruz Mamani a favor. Congresista, ¿su nombre? Cruz Mamani, le dije. Cruz Mamani. Gracias. A favor, ¿verdad, congresista? Sí, a favor. En lugar de Margot Palacios. Se registra el voto a favor del congresista Cruz Mamani en reemplazo de la congresista Palacios Guamán. Señora Presidenta, habiendo culminado con el registro, con el llamado del sentido de votación, se han registrado 10 votos a favor,
4 en contra, 10 abstenciones. Hay un empate entre los votos a favor y las abstenciones, correspondiéndole a usted el voto de dirimencia. Bien, voy a dirimir. A favor. Con el voto dirimente de la señora presidenta, se tiene 11 votos a favor, 0 en contra y 10 abstenciones. El proyecto ha sido aprobado por mayoría. Muy bien, secretaria técnica, muchísimas gracias. Tenemos un dictamen en mayoría que va a correr el trámite que corresponde. Señores congresistas, se consulta la dispensa de trámite y sanción de actas para ejecutar los acuerdos tomados el día de hoy. Si no hay oposición, se da por aprobado. Aprobado. Siendo las 1:02 de la tarde, se levanta la sesión. Muchas gracias.